A ver, hay una pregunta que seguro nos ha rondado a todos en algún momento, ¿no? Viendo a un amigo, a un familiar o a nosotros mismos en el espejo. ¿Por qué alguien parece aferrarse a su propio sufrimiento? O sea, ¿por qué insistir en algo, en un patrón, en un síntoma, que claramente te hace la vida más difícil? Va en contra de toda lógica, del instinto más básico de buscar el bienestar. Hoy justamente vamos a meternos de lleno en esa paradoja y lo vamos a hacer con un fragmento de Se pegó el texto de Hernando Bernal para intentar entender una idea que es, bueno, potentísima y muy extraña del psicoanálisis. La idea de que en el sufrimiento puede esconderse una forma muy, pero muy particular de satisfacción. Totalmente. Y lo interesante es que esa pregunta no es solo nuestra, digamos, es la misma con la que se topó Freud en su consultorio. Y que de hecho lo obligó a repensar gran parte de su teoría. Ah, o sea que no es algo de ahora. Para nada, él veía pacientes que, en teoría, con el análisis debían mejorar. Pero algo se resistía, y no solo no mejoraban, a veces, a veces parecía que empeoraban a propósito, ¿viste? Freud le puso un nombre a esto, que creo que es un punto de partida perfecto para nuestra charla de hoy. Lo llamó la reacción terapéutica negativa. Reacción terapéutica negativa. Suena a que el remedio sale peor que la enfermedad. A ver si voy entendiendo bien. El texto lo describe como pacientes que, y esto es casi una cita, insistían en conservar su sufrimiento. O sea, la persona va a análisis para sentirse mejor, pero una parte suya, por dentro, parece que rema para el otro lado. Justo. Como si intentara llegar a la orilla y alguien en el mismo bote remara con todas sus fuerzas hacia mar adentro. Es una imagen muy potente. Es exactamente esa imagen. Y la pregunta del millón, la que se hizo Freud, fue, bueno, ¿y quién es ese otro remero? ¿Qué fuerza puede ser tan poderosa que le gane al deseo consciente de una persona de dejar de sufrir? Claro. Al principio, parecía una simple resistencia, un obstáculo, pero Freud se dio cuenta de que era algo más profundo. Descubrió que el sujeto se aferraba a ese síntoma porque, de alguna manera incomprensible, obtenía algo de él. El texto lo dice clarísimo. Se trata de un placer, un extraño placer desconocido para el mismo sujeto. Un placer desconocido. Ahí está la clave de todo, me parece. Porque si uno le pregunta a la persona, te va a decir que odia su ansiedad, que detesta su fobia, su compulsión. Conscientemente no hay nada de placentero ahí. Es puro malestar. Exacto. Y acá es donde, para mí, se pone fascinante la cosa. A ver. Porque Freud como que abre la puerta, ¿viste? Pero es Jacques Lacan, décadas después, el que entra y prende la luz, digamos. Ok. Lacan toma este extraño placer freudiano y lo convierte en el centro de su teoría. Le da un nombre propio. ¿Y cuál es? Goce. Y es fundamental que aclaremos esto desde el vamos. Cuando en psicoanálisis hablamos de goce, no estamos hablando de placer, ni de disfrute, ni de alegría en el sentido común. Es casi lo contrario. O sea, no es el placer de, no sé, de comerse un buen chocolate o de ver una película que te encanta. Para nada. Cero que ver. Pensemos en una analogía quizás un poco cruda. Imagina que tenés una picadura de mosquito que te está volviendo loca. Uf, sí. Sabes perfectamente que no tenés que rascarte, que si te rascas se va a irritar más, va a tardar más en sanar. Pero es irresistible. Es irresistible. Ese alivio chiquito momentáneo de clavar las uñas, que a la larga te hace peor. Bueno, eso es una metáfora, imperfecta, claro, pero que ayuda a entender el goce. El texto lo define de una forma muy precisa. Es la satisfacción de la pulsión en el síntoma. La satisfacción de la pulsión. Es una satisfacción, sí, pero que se paga con la moneda del sufrimiento. Entiendo. Entonces el síntoma no es solamente un error del sistema, no es algo que simplemente anda mal. Desde esta óptica es también una especie de solución, ¿no? Aunque sea una solución retorcida. Exacto. Es un equilibrio espantoso, pero un equilibrio al fin. Es lo que esa persona encontró para obtener esta satisfacción que es inconsciente. Un equilibrio precario, pero, por lo que decís, muy estable. Tremendamente estable. Por eso es tan difícil de mover, de cambiar. No se trata solo de quitar lo malo, porque dentro de lo malo
está metida, está enquistada, una forma de satisfacción que es clave para esa persona, Aunque no lo sepa. aunque no lo sepa y le esté arruinando la vida. Por eso desmontar un síntoma implica, sí o sí, enfrentarse a ese goce que lo alimenta. Es como intentar demoler un pilar de un edificio sin saber qué es lo que está sosteniendo. Espera, porque si esta satisfacción, este goce, es tan central, ¿de dónde sale? ¿Es algo biológico? ¿Nacemos con un cableado defectuoso, por así decirlo? Porque el texto acá da un giro y lo conecta con algo que no me esperaba para nada. El lenguaje. Ese es el salto conceptual más grande y más importante. El texto lo dice con una frase que es una bomba. Gozar supone un cuerpo afectado por el inconsciente. ¡Upa! Y el inconsciente, para el psicoanálisis, está estructurado como un lenguaje. Esto nos saca completamente de la idea de que el goce es un instinto animal. A ver, explícame eso un poco más. ¿Qué diferencia hay entre el instinto de un animal y esto que llamamos pulsión en los seres humanos? Pensemos en el instinto como un software que viene de fábrica, súper eficiente. ¿Ok? Un pájaro sabe construir su nido, un león sabe cazar, una tortuga recién nacida busca el mar. El objetivo es clarísimo: sobrevivir, reproducirse. Es un GPS biológico. Mm. En los humanos, ese software se corrompió, o mejor dicho, fue hackeado por el lenguaje. Hackeado por el lenguaje. Me encanta esa imagen. Es que es así. Al aprender a hablar, al entrar en el mundo de los símbolos, de las palabras, nuestras necesidades biológicas se transforman por completo. Ya no es solo hambre. Es el deseo de comer ese plato específico que nos recuerda a nuestra infancia, o la negativa a comer por una idea, por una creencia. Claro. La pulsión es básicamente el instinto desviado de su fin biológico por el efecto de la palabra, y eso crea estos bucles rarísimos de deseo y satisfacción que no tienen nada que ver con la pura supervivencia. O sea que nuestra capacidad para hablar, la que nos permite crear arte, poesía, ciencia, ¿es la misma que crea las condiciones para este sufrimiento tan particular? Exactamente. El lenguaje es, a la vez, la causa de la enfermedad y la posibilidad de la cura. Y el texto lo ilustra con una anécdota que es genial por lo simple. El autor se pregunta, Sí. ¿de qué goza un camarón? ¿De qué goza una ostra? Jaja. ¿Y de qué gozan? Ese es el punto. La respuesta que da es brillante. Son preguntas que no tienen sentido. ¿Por qué? ¿Por qué los animales no hablan? Claro. Es una forma muy gráfica de decirlo. No podemos hablar del goce de una ostra, porque su existencia no está atravesada por la palabra. No tiene un significado, no tiene culpa, no tiene un deseo articulado, no tiene un inconsciente del que gozar. Exacto. Y tiene ese toque de humor, ¿no? Lamentablemente no podemos poner a un camarón en el diván a que nos hable de sus traumas infantiles. El problema, y por lo tanto la solución, es un asunto exclusivamente humano. Y si conectamos todo esto, la conclusión es radical. Solo se puede gozar a partir de un cuerpo que fue marcado por el lenguaje. Un cuerpo que no es solo un organismo, sino que es hablado y que habla. Por eso el texto llega a esa fórmula que es tan potente. Gozar del cuerpo es gozar del inconsciente. Eso cambia la perspectiva por completo. El síntoma ya no es un invasor externo, como un virus que te ataca el cuerpo. Pasa a ser la manifestación misma de esa unión que no se puede separar entre el cuerpo, el lenguaje y esa satisfacción paradójica. Es la prueba de que el inconsciente está vivo, está activo en nuestro cuerpo. Y eso nos lleva a otra idea que es crucial. El síntoma es la forma particularísima, única, es como la firma de cada sujeto para lidiar con ese goce. Su invento personal. Su invento personal. Por eso no hay dos síntomas iguales, como no hay dos huellas dactilares idénticas. Es el modo singular en que una persona resolvió o mal resolvió. ¿Cómo obtener esa satisfacción de su inconsciente? Ok, estoy siguiendo el hilo, pero esto me lleva a una pregunta que me parece inevitable. Si el síntoma es este invento personal, esta solución que, aunque duela, sostiene a la persona, ¿qué se supone que hace un analista? La idea de simplemente arrancarlo ahora me suena no solo simplista, sino casi peligrosa. Esa es la pregunta ética fundamental del psicoanálisis. Y la respuesta es no. No se trata de que sea una víctima pasiva.
La palabra invento que usaste es clave. Sugiere una creatividad, ¿viste? Aunque sea una creatividad patológica. Claro. El análisis no busca arrancarle ese pilar al sujeto a la fuerza, porque lo más seguro es que o se venga abajo todo el edificio o que construya rapidísimo otro pilar igual de problemático en otro lado. La propuesta que se desliza en el texto es muy distinta. No se trata de suprimir el goce, Sino de descifrarlo. descifrarlo. Como si el síntoma fuera un mensaje en código. Tratarlo como algo que en su aparente sinsentido en realidad está diciendo algo importante sobre esa forma única de gozar. Precisamente. Abordar el síntoma no como basura que hay que eliminar, sino como un jeroglífico. Y la herramienta para descifrarlo es la palabra, es la interpretación. Pero acá el texto nos regala un último giro, que a mí me parece la parte más esperanzosa de todo esto. A ver. Resulta que el propio acto de descifrar, de buscar y de encontrarle sentido a la propia historia, a las propias palabras, genera su propio tipo de satisfacción. ¿En serio? O sea que el proceso de entenderse a una misma produce un placer que puede competirle al goce del síntoma. Exacto. Lacan lo diferenció y lo llamó el goce del sentido. Es una idea que, si lo pensamos un poco, la experimentamos todo el tiempo en pequeña escala. Es la satisfacción que uno siente al resolver un acertijo difícil. O al terminar un sudoku. O al terminar un sudoku. O al ver una serie de misterio y que en el último capítulo todas las piezas encajan. El momento, ajá. Ese momento, ajá. Cuando algo que estaba oscuro de repente se ilumina. Todos de alguna manera gozamos de hablar, de contar historias, de encontrarle un patrón al caos. Eso es fascinante. Entonces, el análisis no busca una vida sin goce, que por lo que veo es imposible, Imposible. sino que propone una especie de sustitución. A ver si esta analogía sirve. Es como si tuvieras un río que está inundando un pueblo y causando destrozos. La meta no es secar el río, sino desviar su cauce para que riegue un campo y lo vuelva fértil. ¿Va por ahí? Es una analogía excelente. Perfecta, de hecho. Se trata de transformar un goce mudo, repetitivo y destructivo, el del síntoma, en un goce que pasa por la palabra, por la creación de sentido, por el saber. El texto, para cerrar, lo llama el sentido gozado. Sentido gozado. Es la satisfacción que viene de poder por fin ponerle palabras a ese malestar que antes no tenía nombre. No eliminás la energía de ese río, como decías, la canalizás. Y al hacer eso, la persona adquiere una nueva responsabilidad, ¿no? Ya no es esto me pasa, sino esto es lo que yo hago con esto que me pasa. Te permite inventar una nueva solución. Una que no implique tanto padecimiento. Ese es el objetivo final, que el sujeto pueda saber algo sobre su modo particular de gozar y con ese saber en la mano, quizás, pueda hacer otra cosa. Una cosa más vivible. Bueno, hagamos un recorrido rápido de todo esto. Empezamos con esa contradicción que parece desafiar toda lógica. ¿Por qué nos aferramos a lo que nos hace sufrir? Vimos que el psicoanálisis lo llamó reacción terapéutica negativa y que se sostiene en un extraño placer. Luego, entendimos este placer paradójico con el concepto de goce, la satisfacción de la pulsión en el propio síntoma. Lo más sorprendente, para mí, fue descubrir que este goce no es biológico, sino un efecto de cómo el lenguaje hackea nuestro cuerpo y crea el inconsciente. Exacto. Y finalmente, vimos que la salida no es eliminar ese goce, sino transformarlo, proponiendo una satisfacción alternativa. El goce que encontramos en el simple, pero poderosísimo acto de darle sentido a nuestra propia historia. Una síntesis perfecta. Y me deja pensando en una última idea. Como para cerrar, si este acto de descifrar, de darle sentido a nuestra vida, es en sí mismo una forma de goce del sentido. ¿Qué nos dice esto sobre la condición humana en general? Pensemos en el arte, en la ciencia, en la filosofía, en toda la cultura en realidad. ¿No es acaso esa búsqueda incansable de patrones, de narrativas, de belleza, de explicaciones para el universo, una forma a gran escala de hacer exactamente lo mismo? ¿Hasta qué punto todo ese esfuerzo por crear sentido no es también una manera, sofisticada y colectiva, de lidiar con ese malestar fundamental, de transformar un goce mudo y potencialmente destructivo en una creación que nos enriquece y que nos permite seguir adelante?